Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, un poco Buenas tardes. congestionada. Buenas tardes. ¿Cómo están hoy para la prueba? Bien, yo creo que bien. Ah, ya. Qué bueno, me alegro. Pero igual vamos a hacer un repaso después antes de terminar la clase de la materia. ¿Ya? Voy a revisar si hay alguien en el chat que no puede ingresar. Comienzo. Ya. Entonces vamos a dar el inicio a la clase, ¿cierto? Y vamos a seguir con el dominio, que también se llama propiedad, que es un derecho real, ¿ya? Que es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley ni el derecho ajeno, ¿ya? Eso se define como el dominio. Ya dentro de la facultad que tiene el dueño, vimos que está el uso, el goce y la disposición. ¿Se acuerdan algo de eso ustedes? Que me puedan complementar con lo que estoy hablando yo. Mm, Profe, el uso, ¿se escucha? Sí, sí, la escucho. Eh, el propietario puede utilizar o servirse conforme a su uso natural, la propiedad. Sí, Y el goce era, es como apropiarse de los frutos y los productos que da la, la cosa o la propiedad. claro, la cosa o la propiedad, Eso, ¿cierto? y eso sería uso. Sí, Uso y sí, goce, sí. claro, uso y goce, ¿cierto? El uso, usar la cosa naturalmente, de acuerdo a cómo es esta cosa o cómo es la propiedad, ¿cierto? O el inmueble. Y el goce, aquí podemos gozar tanto de los frutos naturales como civiles, ¿ya?
Los frutos naturales serían los frutos de un árbol, y los frutos civiles, en el caso, por ejemplo, de un inmueble, sería el arriendo, ya que el arriendo se recibe periódicamente. ¿Ya? Y la disposición es otra de las facultades que tiene el dueño, que puede hacer lo que quiera con la cosa. Puede transformar la cosa, puede enajenar la cosa, puede hacer lo que quiera, incluso destruirla si quiere. ¿Ya? Entonces, dentro de las facultades que tiene el dueño, tiene esas tres facultades: uso, goce y disposición. Las que puede él transferir, por ejemplo, en este caso, es podría ser el uso y el goce. Ya en el caso, por ejemplo, de un arriendo, ya, ¿yo qué voy a ceder? No voy a transferir, voy a ceder el uso y el goce, ¿ya? Porque un arrendatario, por ejemplo, va a tener el uso y el goce, pero no va a tener la disposición, ¿ya? Porque con la disposición yo puedo transferir el dominio. Entonces, en el caso de arriendo, ¿cierto? Yo puedo ceder el uso y el goce. ¿Ya? En el tema del usufructo también, pues tengo el uso y el goce, ¿ya? Pero si soy dueño, tengo que tener siempre estas tres facultades, ¿ya? Porque yo teniendo la facultad, ¿cierto? Use, goce y disposición, yo ahí voy a poder transferir el dominio, ¿ya? Si quiero hacer una compra-venta. Pero si yo soy arrendatario, ¿podré hacer una compra-venta? ¿Qué creen ustedes? ¿Un arrendatario puede hacer una compra-venta? No, yo creo que no. 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 No puede hacer una compra-venta, ¿cierto? Porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Ya? Yo no puedo transferir derechos que no los tengo. Entonces yo no podría como arrendatario vender esa cosa, salvo que yo quiera, ¿no es cierto?, estafar a una persona. Ahí sí lo podría hacer. ¿Ya? Entonces por eso son muy importantes las facultades que tiene el dueño. ¿Ya? Y el arrendatario, en este caso el arrendatario siempre reconoce el derecho ajeno, ¿ya? Entonces, por lo mismo también el arrendatario no podría vender. Ya, eso más o menos estuvimos hablando, ¿cierto? Que también el dominio tiene una acción, ¿ya? Que tiene esa acción, que esta acción se llama acción reivindicatoria, ¿ya? Que esa acción yo puedo pedir que me devuelvan la cosa, que me reivindiquen esa cosa, si está en manos de otra persona. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una casa y esa casa la están ocupando otras personas que no son dueñas? Entonces, ¿qué hago yo? Hago una demanda, ¿cierto? Y a través de esa demanda yo pido que me reivindiquen esa cosa, ¿ya? La cosa, el bien inmueble en sí. ¿Ya? Entonces, yo como dueño de esta cosa tengo la acción reivindicatoria. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, la posesión, porque la posesión es diferente. La posesión es una persona que se reputa dueño, tiene el animus, tiene que tener el animus y el corpus, ¿ya? El poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo, ¿ya? Pero él en sí hay varias diferencias. Por ejemplo, está el dueño, ¿cierto? Está el que puede estar en un lugar poseyendo una cosa y creyendo que es dueño de esa cosa, y ahí yo podría adquirir por prescripción, ¿ya? Por prescripción adquisitiva, ¿ya? Y está en el caso, por ejemplo, del arrendatario, que el arrendatario es un mero tenedor nomás. El arrendatario siempre reconoce el derecho ajeno. Entonces, en estas tres formas que estamos viendo, es importante que ustedes sepan diferenciar el dueño, ¿cierto? Las facultades que tiene el dueño, ¿cierto? El que es poseedor, que se reputa dueño, hasta que otro no justifique serlo, porque yo puedo estar en un terreno, por ejemplo, poseer, ahí como poseedor y yo me creo dueña, yo cerco ese terreno, yo lo arreglo, puedo poner una casa prefabricada ahí, pero ¿qué pasa si llega una persona y me dice, no, yo soy dueño de este lugar? ¿Ya? ¿Y cómo tiene para justificarlo? A través del título. Yo tengo un título que eh, sale ahí que yo soy dueño de esta propiedad. ¿Ya? Y está el caso del arrendatario, que el arrendatario conoce
reconoce el dominio ajeno, que él es un mero tenedor. ¿Ya? Entonces están estas tres situaciones que a lo largo que estamos viendo ahora de la materia, ustedes van a ir conociendo. Entonces, ahora a lo que se refiere cuando habla de enajenar es transferir el dominio. ¿Ya? Aquí parece que vimos algo de las prohibiciones de no enajenar. Sí, las vimos la semana pasada. Ya, entonces, por ejemplo, hay prohibiciones de no enajenar establecidas por la estipulación entre las partes, o sea, las partes estipulan no enajenar. Cuando en el caso de, de la propiedad fiduciaria, la ley reconoce la facultad de prohibir enajenar la cosa. Es evidente la plena validez de la prohibición impuesta por el autor o por las partes en el acto o contrato. ¿Ya? Entonces, aquí se pueden poner, ¿cierto?, estas cláusulas de no enajenar. El problema surge en los casos en que no hay autorización expresa del legislador. Pueden ser tales casos el autor o las partes imponer la prohibición de enajenar. Son válidas tales estipulaciones limitadas a la facultad de disposición y entran en conflicto aquí dos principios. Por un lado, el de la libertad de comercio y por otro lado, la libre circulación de la riqueza. Por otro lado, la autonomía de la voluntad y dentro de la libertad contractual permite pactar cualquier convenio. ¿Ya? Entonces acá dice que hay varias contradicciones, ¿cierto? Porque una está, puede ser la autonomía de la voluntad, está la libre circulación de la riqueza, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y se acuerdan qué es lo que era la autonomía de la voluntad? Que es un principio, uno de los principios inspiradores del Código Civil. La disposición de hacer las cosas a su manera o a su mera voluntad, ¿no? Claro, es como como realizar cosas, ¿ya? Está en el artículo 12 del Código Civil, ya que uno puede realizar cualquier tipo de acto siempre que no vaya contra la ley y contra las buenas costumbres, ya que no esté prohibido por la ley. Ya eso significa la autonomía de la voluntad. ¿Ya? Y dentro de la libertad contractual es la que permite pactar cualquier convenio, que también siempre tiene que respetarse, ¿cierto?, el derecho ajeno, la moral, las buenas costumbres, ¿ya? Porque como habíamos hablado, ¿se acuerdan también? Hablamos de los temas de que, eh, ¿qué pasa? Si hay un colegio, yo puedo hacer un contrato, no sé, ya, por ejemplo, un contrato con una empresa que vende cigarros, pero yo no puedo vender cigarros a ciertos metros de un colegio, ¿ya? Entonces ahí estaría contra la ley si yo pongo un negocio, ¿cierto?, en un lugar que esté cerca de un colegio. ¿Por qué? Porque la ley no me lo permite. ¿Ya? O si quiero hacer, por ejemplo, un negocio, no sé, pues vender psicotrópicos, tampoco voy a poder vender psicotrópicos. Quiero vender psicotrópicos, por ejemplo, sin receta, tampoco puedo porque la ley no me lo permite. ¿Ya? Entonces, la única forma, lo mejor de hacerlo es a través de una farmacia. ¿Ya? Que ahí piden ciertos requisitos, ¿cierto? Que haya un químico farmacéutico, que la receta se emita por un doctor, por un psiquiatra, por un neurólogo, que son las recetas retenidas, ¿ya? No puede cualquier persona tampoco emitir esa receta, ni tampoco que se pueda despachar esa receta. A eso se refiere. Ya, en la doctrina hay dos posiciones. La doctrina, ¿y se acuerda lo que era la doctrina? Aquí vamos repasando. ¿Qué es lo que era la doctrina? Creo que eran como las teorías, los Claro, estudios que realizaban los estudiosos del derecho. sí.
Esa es la doctrina, ¿ya? Entonces, aquí habla que en la doctrina hay dos posiciones contrapuestas. La doctrina en favor de la validez de la cláusula, que invoca la siguiente razón. ¿Quién quiere leer la doctrina a favor o validez de las cláusulas? La I2 y I3. Para que vayan participando. Leandro, Lorena, Daisy, cualquiera. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me escucha entrecortado. No, se escucha bien. Ok, entonces le puedo leer si quiere. ¿Ya? Bueno, dice, y si en derecho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe, siempre se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar, a menos que una disposición expresa lo prohíba en determinado caso. Tal disposición, con carácter general, no existe respecto de las cláusulas contractuales. Y dos, el hecho de que el legislador prohíba en casos determinados la cláusula de no enajenar, artículo 1964, 2031, 2415, demuestra que la regla general es la libertad para establecerla. Y tres, el dueño puede desprenderse de todas las facultades del dominio, como ocurre cuando lo transfiere. Por lo tanto, conforme al aforismo, quien puede lo más, puede lo menos. Con mayor razón puede renunciar al ejercicio de una sola facultad, la de disponer. Ahí está. ¿Leo el otro? Sí. Por último, se sostiene que la legislación chilena reconoce implícitamente la validez de las cláusulas convencionales de no enajenar. En efecto, el DFL, llamado Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, establece que pueden inscribirse las prohibiciones convencionales de no enajenar. Artículo 53, número 3 del reglamento. En cuanto a la sanción por la inobservancia de la cláusula, también hay discrepancias. Ya. Entonces, ¿cierto? Aquí salen diferentes posturas, ¿cierto? De la doctrina, ¿ya? Del tema de las cláusulas que se pueden poner, cláusulas de no enajenar, ¿ya? Hay otros que están a favor, hay otros que están en contra. También habla aquí que el tema que hay algunos juicios, la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez, en consecuencia, el acto que se enajena la cosa contrariando la prohibición convencional sería nulo el objeto ilícito conforme al número 3 del artículo 464, en opinión de otros, ¿ya? A lo que se refiere el artículo 1464 estas son cláusulas de no enajenar, que hay objeto ilícito, ¿ya? Por ejemplo, las cosas que están embargadas por decreto judicial, ¿ya? Por ejemplo, si hay un juicio, ¿cierto? Hay un juicio ejecutivo, ¿ya? Pasa el proceso, ¿cierto? Toda la etapa del juicio ejecutivo, después llegan y me notifican a mí, ya sale el mandamiento de ejecución y embargo, ¿cierto? Y me llega la notificación que tengo embargo, por ejemplo, de las cosas muebles que tengo en mi casa, ¿ya? Y va el receptor en este caso, que él tiene un acta y ahí anota todos los bienes que tengo. Por ejemplo, no sé, máquinas de hacer ejercicio, y otras cosas más que yo puedo tener en mi casa, ¿ya? ¿Y qué pasa con esos bienes? Esos bienes no se pueden enajenar, ¿ya? No se pueden transferir esos bienes, porque si no, habría objeto ilícito, ¿ya? En la enajenación de esos bienes, eh, ya que están en embargo, ¿cierto? Y este embargo está declarado, tiene un decreto judicial, ¿ya? Entonces aquí habla de eso. Ya dice, a juicio de algunos, la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez y en consecuencia el acto que se enajena la cosa contrariando la prohibición convencional. Sería nulo por el objeto ilícito conforme al artículo número 3 del artículo 464. ¿Ya? Entonces aquí en este son
diferentes posturas que tiene la doctrina. También hay discrepancia, dice, a juicio de algunos la cláusula equivale al embargo ordenado por el juez, ¿cierto? Y se puede hablar de nulidad, porque estas sanciones se establecen por la ley, por la infracción a los preceptos y por la infracción a estipulaciones de las partes. Por ello sostiene que la cláusula de no enajenar constituye una obligación de no hacer, en su incumplimiento acarrea una ejecución forzada del contrato, y se puede deshacer lo hecho, o la resolución del contrato en que se encuentre incorporada la cláusula cuando no se puede deshacer lo hecho. Igualmente, en ambos casos, la indemnización de perjuicio. ¿Ya? Entonces, habla el tema de las diferentes posturas de la doctrina. La doctrina dice que niega el valor a la cláusula y los argumentos. ¿Ya? Entonces, aquí se está viendo si son válidas estas cláusulas o no son válidas estas cláusulas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, en un contrato pongo estas cláusulas de no enajenar, si esas cláusulas van a ser válidas o no van a ser válidas. ¿Ya? El mensaje y diversas disposiciones del Código Civil consagran la libre circulación de los bienes. Claro, porque, por ejemplo, acá está diciendo que si se pone la cláusula de no enajenar, esos bienes quedarían ahí. Esos bienes no se pueden transferir a otra persona. ¿Ya? Pero acá también en el código dice que habla de la libre circulación de los bienes, o sea, que estos bienes pueden circular, ¿cierto?, libremente. Entonces, por eso habla de tantas contradicciones, porque en el código sale una cosa y después sale otro diferente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Estudian, ¿cierto?, estos artículos y estas cláusulas que salen aquí, y ahí sacan las diferentes opiniones. ¿Ya? Como una regla de orden público que no puede ser alterada por una sola voluntad de los particulares, únicamente el legislador puede establecer las excepciones que no comprometan seriamente esa regla. En consecuencia, cuando las partes acuerdan una cláusula de no enajenar que no está expresamente autorizada por la ley, la cláusula no produce ningún efecto, es nula y se mira como no escrita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un caso de que ustedes quieran hacer un contrato, ¿cierto? Y ponen una cláusula de no enajenar, ¿ya? Y no está expresada o autorizada por la ley, esa cláusula no va a producir ningún efecto, no va a valer nada. Entonces, es nula y se mira como no escrita. Si libremente se pudieran pactar cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos, ¿ya? Porque acá el legislador en estos artículos, él autoriza en ciertos casos, ¿ya? Entonces, por eso dice, si libremente se pudieran pactar estas cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido que autorizar determinados casos. Tales cláusulas se oponen a las diversas normas del Código Civil, sobre todo los artículos 582 y 810. El primero señala que se puede disponer arbitrariamente de las cosas de que se es dueño. El segundo establece que se pueden vender todas las cosas cuya enajenación no está prohibida por la ley. A contrario sensu, si la enajenación estuviese prohibida solo por las partes, sí podrían venderse. Ante el razonamiento podría argumentarse que el contrato es una ley para las partes de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil, por ende, si se pactó la prohibición, ella también tendría por fuente una ley, de manera que no habría infracción al artículo 1810, sin embargo, se podría contraargumentar afirmando que el contrato será una ley y solo en la medida en que estuviese legalmente celebrado. Artículo 1545, y que no lo estaría aquel que se incorpora una cláusula que impida disponer al propietario, pues se contraría una facultad del orden público, por ende no es renunciable. ¿Ya? Entonces aquí salen las diferentes posturas. El artículo 53 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces se limita a permitir una inscripción
sin señalar efecto alguno, y en todo caso se trata de una disposición reglamentaria que no puede prevalecer ante las normas legales y el espíritu de las mismas manifestado en su historia fidedigna. Los partidarios de la primera doctrina refutan este argumento señalando que el mencionado reglamento fue dictado en virtud del artículo 695, que por ende tendría carácter de decreto de fuerza de ley. Ya, pero al final dice, trata de eso, que algunos dicen que sí, estas cláusulas se permiten, otras dicen que no, otras dicen que sí, hay un acuerdo entre las partes, o sea, si la establecen las partes, en otras dicen que el legislador da autorización a que se cumplan ciertas cláusulas. La doctrina que niega valor a la cláusula concluyendo que ésta adolece de nulidad absoluta por recaer sobre un objeto ilícito, cuál es impedir la libre circulación de los bienes. La doctrina eclesiástica que reconoce el valor de las cláusulas de no enajenar relativas. ¿Ya? Entonces, dicen que por ejemplo, si hay una cláusula de no enajenar, sería objeto ilícito. ¿Por qué? Porque va a impedir la libre circulación de estos bienes. ¿Quién quiere leer la doctrina eclesiástica? Reconoce el valor de las cláusulas de no enajenar. Alguno que nos acompañe con la lectura, por favor. Hola, profesora, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Doctrina eclesiástica, que reconoce el valor de las cláusulas de no enajenar relativas. Siguiendo la jurisprudencia francesa, algunos autores aceptan las cláusulas de no enajenar relativas, es decir, aquellas que no imponen una prohibición perpetua o de largo tiempo y que se justifican por un interés legítimo. Así, por ejemplo, cuando se dona a un pródigo un inmueble con la prohibición de enajenar o se lega una cosa declarándose que el legatorio no podrá enajenarla a fin de asegurar el servicio de una renta vitalicia en favor de una tercera persona, la prohibición relativa de enajenar no estaría entonces en pugna con el principio de la libre circulación de los bienes. Se agrega también un argumento de texto, el artículo 1126, interpretado la disposición a contrario sensu. Se deduce que si se lega una cosa prohibiéndose su enajenación y ésta comprometiere derechos de terceros, la cláusula sería eficaz ante la ley. Y este principio concluyen los partidarios de la cláusula relativa. No debe circunscribirse a los legados, porque el artículo 1126 recogería una concepción jurídica general contenida en la legislación. Ya. Y entonces acá habla, ¿cierto?, de las cláusulas de no enajenar relativas, ya que esta sigue la jurisprudencia francesa de algunos autores, ya, pero en forma relativa. Aquellos que no ponen una prohibición, ¿cierto?, perpetua o por un largo tiempo, ya, de acuerdo al interés legítimo de esto. ¿Ya? Y por eso también dice que la prohibición relativa a no enajenar estaría entonces en pugna con el principio de la libre circulación de los bienes. Claro, porque hay este principio que dice que tiene que haber una libre circulación de estos bienes. ¿Ya? Y después dice, la jurisprudencia de algunos casos ha aceptado la validez de la estipulación por un tiempo determinado y prudente y con justificativo y motivo, y por otras ocasiones lo ha rechazado, de manera que no existe una unanimidad en la sentencia. En cuanto a la sanción, en el caso de infringir las cláusulas relativas, sería indemnización de perjuicios a la que resulta obligado quien enajena la cosa. Espérame un poquito. Ya, ahora sí. Si no pueden deshacerse de lo hecho, se produce el efecto de una obligación de no hacer. Artículo 1555, porque tal sería el carácter de la cláusula de no enajenar.
Si se trata de un contrato bilateral, se aplica el artículo 1489, se resuelve el contrato que contiene la cláusula por un incumplimiento de la misma con indemnización de los perjuicios. Atendiendo a esto último, se dice que la cláusula implica una verdadera condición resolutoria que opera cuando el obligado a no enajenar enajena. Entonces, con respecto al tercero adquiriente, ¿le alcanzaría o no los efectos de la resolución? En conformidad a lo previsto en el artículo 1490 y 1491, será determinado en tal caso si el tercero estaba de buena o mala fe. Ya aquí habla también que hay jurisprudencia, ¿cierto? Que hay ocasiones en que se ha rechazado de manera unánime, que no existe, que hay sanciones, ¿cierto? Si se infringen las cláusulas relativas al tema de la enajenación, ¿ya? Y que, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla con algún contrato, ¿qué se puede pedir? Se puede pedir la resolución de este contrato y la indemnización de los daños y perjuicios que podría haber sufrido una de las partes o uno de los contratantes, de acuerdo a esta cláusula, ¿ya? Porque si se pone en una cláusula, por ejemplo, que no se debe enajenar y se enajena, o sea, que no se puede transferir este dominio, ¿ya? Y se transfiere, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Yo puedo pedir la resolución de este contrato, que se resuelva este contrato, o que se indemnice, ¿cierto? Que se me indemnice porque yo sufrí un perjuicio. ¿Ya? En definitiva, de eso habla. Ya, y acá seguimos con el contenido pasivo del derecho de propiedad. Están las obligaciones reales, las cargas reales y la responsabilidad por la propiedad. Obligaciones reales son aquellas que incumben al propietario o poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Contribuir a las expensas de la construcción, conservación y reparación y cerramiento. ¿Ya? Entonces, estas obligaciones, ¿cierto?, reales van a, van a estar vinculadas, ¿cierto?, con el propietario en este caso o con el poseedor, ¿ya? Yo como propietario, ¿cierto?, y como poseedor voy a tener que conservar lo que tengo, por la cosa que tengo, ¿ya? Ya sea un inmueble, ¿cierto? Perdón. Esto después sigue las cargas reales, que son gravámenes de carácter periódico que nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el dueño o poseedor de una cosa. Ya si yo soy dueño, por ejemplo, de un territorio, voy a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Voy a tener que pagar un derecho de aseo, a lo mejor si vivo en un condominio, voy a tener que pagar gastos comunes. Ya, todas estas están relacionadas con las cargas reales. ¿Ya? Y responsabilidad de la propiedad. La responsabilidad de la propiedad, la ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa en 4 casos. ¿Ya? Responsabilidad del dueño de un animal, responsabilidad... ¿En qué caso yo sería responsable si soy dueño de un animal? Deme un ejemplo. En limpiar lo que haga, ¿Ya? ¿Y algo más grave? dañarlo en sí, muerde a alguien, es responsable de cubrir los gastos médicos de la otra persona. Claro. ¿Cierto? Si muerde a alguien, ahí yo voy a tener que ser responsable de este animal que tengo yo, este animal que tengo a Profe, cargo. ¿Mm? en caso de que muerda a alguien, pero que el dueño no lo lleve con la correa. Y si lo lleva con la correa, ¿qué pasa? ¿Y si muerde a alguien? No, independientemente, igual está mordiendo, tiene que responder. Claro, igual tendría que responder. Pero sería menos... Oh, ok, tendría que responder igual, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque si se tiene que llevar, por ejemplo, si tiene que llevarlo al médico, si después está, en el caso que muerda a un niño, si al niño se le infecta la herida, tiene que hacerle un tratamiento, ¿cierto?
Ahí tendría que responder por todo eso. Hay gente que no lo sabe, pero por ejemplo acá sale que sí, porque es la responsabilidad del dueño de un animal. Responsabilidad del dueño de un edificio que amenaza ruina. Ahí, ¿cuál podría ser un ejemplo? Dice responsabilidad del dueño de un edificio que amenaza ruina. ¿Cuál sería el caso, creen ustedes? Podría llegar a ser en una vereda que justamente arriba tenga un balcón y esté en mal estado. Claro, ¿cierto? Y si se cae ese balcón, ahí va a tener que responder el dueño del lugar, ¿cierto? Porque la persona no puede decir, no, yo justo fue de él, que fue culpa de él porque él iba pasando por la vereda y él vio que el lugar está en mal estado. No, pues el dueño del lugar el dueño de ese edificio tiene que hacerse cargo. Si él ve que está en ruina, que está en mal estado, que el balcón está por caerse, tiene que hacerse cargo de eso. ¿Ya? Tiene que poner, no sé, pues, por último, poner lugar de peligro, poner unos conos para que la gente no pase por ahí hasta que eso se repare. ¿Ya? Y dice responsabilidad de quienes habitan en la parte superior de un edificio desde que se cae o se arroja una cosa. ¿Cuál sería un ejemplo ahí? Si tienen algún matero en el balcón y cae, eso es responsabilidad del Claro, propietario de la planta. Por sí, algo se claro, prohíben colocar o colgar cosas en los balcones de cualquier edificio. claro. Sí, porque yo puedo tener mis plantas, ¿cierto?, en el balcón y a lo mejor por el sol, ya tengo plantas con maceteros plásticos, con el sol ya se echan a perder, ¿cierto? Y se cae, y se le cae en la cabeza a alguien y daña a esta persona. Ahí yo voy a tener que responder por estos daños que estoy causando. Y responsabilidad de un vehículo motorizado. ¿Ahí cuál sería? ¿Cuál sería la responsabilidad, piensan ustedes? Por ejemplo, si yo paso mi vehículo a un amigo y atropello a una persona. Claro, ahí sería un caso, ¿cierto? Ahí sería un caso, aunque no haya contrato, yo voy a tener una responsabilidad extracontractual, ¿ya? Tanto tendría que responder el chofer como el dueño del vehículo por todos los daños que produzca. ¿Ya? A lo mejor civilmente va a tener que responder el dueño del vehículo por todos los daños causados y penalmente el chofer. Profesora, disculpe, al ¿Mm? margen al margen de que si la situación se da que el peatón tiene la culpa, ¿no? Supongamos que el peatón cruza por medio de una calle, no cruza por una Ah, esquina. claro, ahí no, pues ahí sería como culposo, por culpa de él. Sería por su negligencia. Por ejemplo, que él, no sé, por un lugar que no esté habilitado, ¿cierto? Ahí sería la negligencia de la persona que está cruzando. Ahí no sería responsable el chofer. Igual podría como, igual podría haber como dos accidentes en caso que el peatón tuviese la culpa y el conductor le sacara como el quite y chocara con otro auto. Igual sería como, También, claro, diferentes situaciones que se pueden dar. Claro, porque a lo mejor, producto de eso, para esquivar a lo mejor el peatón, eh, choca con otro vehículo. ¿Ya? Y bueno, ahí se tienen que presentar las pruebas, eh, porque ustedes saben que al final están los que, o sea, se va a presentar la situación en cuanto al que sufrió el daño y al que provocó este daño, ¿ya? Y cada uno va a defender su parte. Ahí todo, cada uno tiene que presentar las pruebas necesarias para comprobar la situación que ocurrió, ya, con testigos, ¿cierto? O más que nada con testigos con fotos, si hay cámara, para poder ver la situación en sí. Profe, ¿Mm? en el
caso de que un peatón se cruce por medio de la calle, y es su mala acción, pero si el chofer lo está viendo y avanza, también es responsable en ese caso. Claro. Pienso yo, no sé. Sí, también. O sea, si se puede evitar el accidente, se tiene que evitar, ¿ya? Porque hay una situación dolosa cuando uno hace algo con intención de dañar a alguien, ¿ya? Y está una situación que es culposa, que esta situación es por negligencia de la persona, ¿ya? Entonces ahí se ve si el caso es un caso doloso o en materia es culposo, ¿ya? Culposo por la negligencia de esta persona y doloso cuando lo hace con la intención. Por ejemplo, ve que la persona va pasando por un lugar que no está habilitado y él ve que está frente a la persona y acelera. ¿Ya? Ahí está actuando de forma dolosa. Lo está haciendo con intención. ¿Ya? Entonces esas son las situaciones que se dan en responsabilidad por la propiedad. Vimos responsabilidad de acuerdo al dueño del animal, responsabilidad a una persona o alguien que vive en un edificio, responsabilidad a quienes viven en la parte superior de un edificio o que este edificio se encuentre en amenaza de ruina, ¿ya? Y responsabilidad del dueño de un vehículo, ¿ya? Esos son diferentes tipos de responsabilidades que hay, que van a tener que responder. ¿Ya? Y como decía la compañera, que si ella, por ejemplo, les presta un vehículo a un amigo y este amigo choca, produce un accidente, ahí va a ser tanto responsable el dueño del vehículo como el chofer. Y ahí hay que distinguir, pues, si fue en forma dolosa, en forma culposa, si fue la culpa del chofer o de la persona que iba o del peatón. Ya ahí se dan diferentes situaciones. Clases de propiedad, ¿ya? Según la extensión de la facultad, tenemos plena y nuda propiedad, ¿ya? Plena propiedad es que tiene todas las facultades, uso, goce y disposición. Y nuda propiedad, que le falta alguna de estas facultades, ¿ya? Puede ser la disposición, ¿cierto? Puede tener el uso y el goce. Según la duración, tenemos perpetua y fiduciaria, ¿ya? Perpetua, que dura mucho tiempo, ¿cierto? Y fiduciaria es cuando está bajo alguna condición, que también dimos un ejemplo la otra vez, cuando, por ejemplo, decíamos, si Maricel, la propiedad, esta casa va a pasar a Maricel cuando ella termine el curso de asistente jurídico, ya ahí está bajo una condición. Si Maricel no termina el curso de asistente jurídico, esa casa no va a pasar a ella, ¿ya? A eso se refiere, que está bajo una condición. Según el número de titulares, existe individual, plural, que plural sería en un condominio o dentro de una copropiedad, y colectivo. Según la naturaleza en que recae, tenemos civil, intelectual, industrial, minera, indígena y copropiedad inmobiliaria. La copropiedad, ¿ya? La copropiedad es un derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes tienen dos o más personas conjuntamente el derecho que de cada copropietario recae toda la cosa y cada una de las partes, y no sobre una parte materialmente determinada de la misma, ¿ya? Las copropiedades, ¿cierto?, se forman cuando hay, dentro de una propiedad hay varios dueños, ¿ya? Ahí se da la copropiedad. ¿Ya? Por ejemplo, se junta Daisy, se junta Leandro, se junta Lorna, ¿cierto? Y ellos compran un terreno en común, ¿ya? Y ese terreno está bajo un mismo rol, ¿ya? Ahí sería una copropiedad, más que una copropiedad sería una comunidad, ¿ya? Y acá Profe, una sale, consulta, ¿sí? disculpe. ¿La copropiedad se da entre, entre amigos, o entre familias, entre esposos o en general? Claro, se puede dar de diferentes formas. No así la comunidad, ¿ya? La copropiedad. Porque la comunidad
los comuneros ahí están bajo un mismo rol. Ya la copropiedad también se puede dar, por ejemplo, en un edificio que hay un condominio y ahí son todos copropietarios. Ok, pero en el caso de una pareja, entre los dos pudiesen comprar un departamento a nombre de ambos. Claro. Ok, gracias, profe. Sí, ahí se estaría como, bueno, que si se casan en sociedad conyugal, ahí estaría el nombre de ambos. Exacto, pero en tal caso que no estuviesen casados, Ahí también tendría que comprarla al nombre de los dos. ya. O si compran con otras personas, o si compran, como decías tú, con parientes, también. Con amigos o algo así. Claro, con amigos, ¿cierto? Se ponen de acuerdo unos amigos y compran 5.000 metros cuadrados y dicen, ya, yo me voy a quedar con 1.000 metros cuadrados, tú con 1.000 y tú con 1.000. Y son 5 amigos, ahí cada uno queda con los 1.000. Pero ¿qué pasa? Que hay que después limitar eso, ponerlo, por ejemplo, cercar el lugar, sacarle el rol, ¿cierto? Todo lo que corresponde para que ese terreno quede saneado. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, tipos de comunidad, dos grandes tipos de comunidad se distinguen, en la doctrina romanística y la germánica. ¿Ya? Estos son los dos tipos de comunidad que se habla, la romanística y la germánica. ¿Quién quiere leer la romanista? ¿Quién puede leer la comunidad romanística? Para que participen, para que lean. Yo, profe. Ya. Comunidad romanística. Descansa sobre la idea de la distinción entre la parte ideal que pertenece a cada comunero, llamada cuota o parte alicuota, y la cosa misma. Sobre su parte alicuota, cada propietario tiene un derecho de dominio pleno y absoluto, y por lo tanto puede disponer de ella sin el consentimiento de otros copropietarios. Puede hacerla, hipotecarla, reivindicarla, y sus acreedores pueden embargarla. Sobre la cosa misma, cada copropietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. En general, cualquier acto material o jurídico sobre la cosa necesita el consentimiento de todos los codueños. Ya. Entonces aquí habla de la comunidad, ¿cierto? Romanística, que descansa, dice, sobre la idea de la distinción entre la parte ideal que pertenece a cada comunero, ¿ya? Que es la cuota o alicuota, ¿ya? Y también el límite que tiene de acuerdo al dominio pleno y absoluto sobre esta alicuota, ¿ya? Pero acá también dice que estos derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. ¿Ya? En general, cualquier acto material o jurídico sobre la cosa necesita el consentimiento de todos los codueños. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo compré, ¿cierto?, con estos 5 amigos, si yo quiero hipotecar esta cosa, yo voy a tener que tener la autorización de estos otros comuneros. ¿Ya? No voy a poder hipotecar. Entonces yo no voy a poder hipotecar, a lo mejor tengo 1.000 metros cuadrados, de esos 5.000 metros cuadrados, pero voy a tener que tener la autorización de estas otras personas para poder hipotecar. Porque acá todos son comuneros. Todos van a pertenecer a la comunidad. Todos van a ser dueños de esta comunidad. Pero, ¿Ya? profe, disculpe, si son copropietarios, pero cada uno va a diferenciar sus metros cuadrados, ¿por qué tienen que pedirse unos permisos con otros si cada quien Lo que diferencia? pasa es que en este caso se daría que todos están con un mismo rol, ¿ya? O Por sea, es un ejemplo, solo hay documento veces, de propiedad. ¿cómo? Sería un solo documento de propiedad. Claro, sería un solo documento de propiedad, porque a mí, por ejemplo, me pueden vender 5.000 metros cuadrados. De esos 5.000 metros cuadrados, su rol va a ser 150, 295. Y yo, aunque lo puedo dividir en 5 partes, ¿cierto? Eso, cada una de esas 5 partes van a quedar con el 150, 295, hasta que yo no saque un rol para cada una de esas partes. Tramite eso, sanee esta propiedad.
¿ya? Mientras, pero sí se puede a futuro hacerlo. Claro, a futuro sí se puede hacer, ¿ya? Pero cuando se habla generalmente, cuando se forman a veces comunidades, pasa eso. Ok. Eso también Profe, sucede con los herederos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando mueren Claro, los se puede papás, dar sí, una los comunidad, claro, herederos de son herederos, sí, dos de los herederos, hermanos, tres hermanos, cuatro sí, sí, hermanos, y heredan una casa, todos, claro, y obviamente cada uno tiene un porcentaje de la casa, pero si la mantienen y no la sanean, son copropietarios todos. claro, claro. Ujú. Entonces sí, Ahora, si la claro, sanean, ahí usted dice, ahí se hace se saca un rol distinto y ahí ya queda como propietario de ese espacio nomás, pues. Entonces ahí lo puede claro, sí, hipotecar y todo eso sí, sin pueden pedir hacer lo que quieran, autorización a nadie, claro, sí. claro. Sí, Ujú. exactamente, es un muy buen ejemplo. A veces se da en la herencia que el papá, cierto, tiene un terreno, ya, y hay varios hermanos, entonces si uno quiere vender, van a tener que firmar todos los hermanos para que puedan vender. Ya, o si no quiere vender a alguno de los hermanos, ahí tienen que hacer otro trámite, contratar a un juez partidor, ¿cierto? Para que se pueda vender, porque ahí hay una comunidad. Claro, profe, pero no es muy conveniente eso, No, el por lo juez del juez partidor. partidor, no, no, porque se lleva No, un para nada, porcentaje como porque bien una, alto. si no se vende a la primera la propiedad, ya la segunda, ya la oferta baja. Entonces al final no van a ganar nada. Claro, pero hay gente que a veces prefiere irse con un juez partidor porque nunca llegan a acuerdo. A veces que, por ejemplo, hay un hermano, todos los otros hermanos tienen casa y hay un hermano que se queda viviendo ahí y él no quiere irse de la casa. Entonces, no, queremos vender, no, yo no me voy de acá. Y ahí lo que hacen contratan Ay, un juez partidor. pero ¿por qué tan Que no es- profe, egoísta? una consulta. ¿Mm? Eso pasa igual cuando uno compra alguna propiedad con derecho, ¿cierto? Que hay un Sí, solo rol. lo mismo, un solo rol. Sí, porque dicen, no, si tengo la escritura y todo, pero si dice sesiones de derecho, es que hay más de un propietario ahí. Claro, Y ahí ahí se tendrían da, que, ahí tendrían que colocarse de acuerdo todos, o sea, los 5.000 metros, hacer una repartición en 5 de 1.000 metros cuadrados. claro, claro, y eso dependiendo, ¿cierto? Porque hay una ley, en los lugares que son rurales son mínimo 5.000 metros cuadrados y en los terrenos urbanos depende del plan regulador de la comuna que los metros que uno puede regularizar o sanear. Ese es el tema. Y cuando hay, por ejemplo, varias gente en una comunidad, ¿qué pasa? Si hay veces, no sé, pues hay 10 personas que son de una comunidad y todos están con el mismo rol, le dan solamente un medidor de agua y el medidor de luz. Entonces ahí se reparten, ponen remarcadores, ¿cierto? Para las otras propiedades. Ahí el tema es la luz y el agua. Siempre el tema es ese. Pero ahí ¿Profe? seguiría siendo el dueño, el propietario de la propiedad, o sea, el que tiene el rol. Claro, lo que pasa es que ahí Todos, compran todos juntos. son todos. Hay veces que, claro, son todos juntos, forman una comunidad. Todos forman una comunidad, todos van a ser dueños de ahí. Lo que pasa es que no tienen como los límites, entonces cualquiera se puede poner en cualquier lugar. Entonces eso es lo que pasa con las sesiones de derecho, que compran una sesión de derecho y hay veces que se la venden a dos personas. Entonces después la persona va y dice, no, pues si este era mi lugar, no, pero es que a mí me lo vendieron y ya está construido ya en el lugar que le vendieron. Pero no es nada seguro, po. No es nada que uno diga, no, yo lo compré, es mío, porque no hay escritura, no hay ningún No, rol que acredite que es dueño. claro, le dan el Pero, rol como general de esta propiedad. Ya, pero igual en hay una ese, escritura. y ahí en la escritura tiene que aparecer los que componen, los nombres de los que Claro, componen la comunidad. Por sí, lo en la tanto, eso escritura lo sale hace, el nombre de los que componen la comunidad, pero no sale, por ejemplo, especificado. Acá hay, porque generalmente en la no, escritura sale, aquí esta propiedad son 200 metros cuadrados, que deslinda al norte con tal propiedad, al sur con tal propiedad, al este con tal propiedad. No salen esos límites. no, pero Entonces sí no sale, sale en específico la propiedad. y eso le da eh,
la razón legal de ser dueños. Al aparecer ahí en el nombre, como el título de Claro, dominio. claro, dice que pertenecen a la comunidad, pero no a qué parte de la comunidad. Y ahí se forman Claro. los problemas. Como no sale Ahí a qué es parte donde, de la claro, por ejemplo, comunidad, ya venden una o dos veces esa sesión Mm. de derecho. Así es un lío la cuestión. Sí, no, sí, Para que usted en su clase un rato. Sí, no, tranquilo. Es que ahora va a haber un Ujú. break. Vamos, pero un ratito más, vamos. Por eso comer ahora. No, no, por eso un ratito. No, yo creo que me voy a tomar un Igual, café. Ya. No, no sé. igual Entonces, es ese es el complicado tema. comprar así derechos, Sí, po. de sesiones de derecho es súper complicado, porque yo he visto varios temas de gente que compró sesiones de derecho y después fue a ver su terreno y ya había otra persona viviendo ahí. Y como él está ¿Y qué limitado, sucede ahí? es largo. Un privilegio. Después hay que demandar a la persona, por ejemplo, lo que más se puede hacer es demandar a esta persona que le vendió por estafa y es lo que más se puede hacer Es porque complicado vender porque yo compré un sitio de 300 metros cuadrados en Linares y es ya, complicado vender porque como es sucesión, es como un derecho, la gente, bueno, yo lo compré porque igual estaba barato, pero igual es un lío venderlo porque no tiene rol propio. sí. Mm. Hay que hacer la tramitación por bienes nacionales. ¿No la ha tratado de hacer de Hay esa que forma? esperar 5 años, pues. Ahora este año Ah, sí. cumplo los 5 años. Ahí está. Y ahí después vamos, al terminar el módulo, ahí le voy a enseñar toda la tramitación, cómo se hace. A llenar Sí, todos los formularios, los requisitos que tienen que tener. De ahí quedaría saneada la propiedad. Y ahí quedaría a Ahí, nombre de ella. claro. Ahí hay que sí, justificar la posesión material, sí. Sí, ahí quedaría el nombre suyo. Se hace toda la tramitación y en forma externa, o como en forma interna, bienes nacionales, emite una resolución y esa resolución se inscribe en el conservador de bienes raíces. Y ahí sale resolución tanto, tanto, de bienes nacionales y todo eso. Y ahí sale recién a su nombre. Bueno, alguna esperanza tiene la compañera. Sí, por lo menos va a sí. aprender de la tramitación. No, es que no ve que yo le comenté los otros días de uno de allá de la playa, Ah, sí, sí, me pero comentó. este fue mucho antes, fue un condoro que me mandé antes de comprar, porque yo siempre compro con rol propio, pero fue un condoro porque como estaba tan barato, pero yo sabía lo que iba, ¿me entiendes? Yo Sí. sé que comprar un derecho uno no es propietario, porque ¿qué pasa? Si muere el dueño del terreno, los herederos son dueños todos. Ellos pueden vender cuantas veces que ellos quieran. No, lo importante es sanear la propiedad, pues ahora la va a poder sanear. Eso es lo Sí, bueno que puede hacer. Y ahí va a pasar al nombre suyo. Ya. Entonces después tenemos la comunidad en el Código Civil. Y la tramitación, si es dueño usted, puede hacer usted misma el trámite por bienes nacionales. sí, pues hay que esperar la fecha que cumpla y ahí Sí, empezar a hacer todos los documentos. sí. El primero que tiene que sacar el certificado del Serviu, que se demora como 45 días, porque los otros papeles duran aproximadamente como hasta 6 meses lo reciben. Entonces, como el del Servio, el primero que tiene que sacar, una vez que saque ese, saca todos los otros. Porque hay gente que saca todos juntos y después se demora mucho el del Servio y tienen que volverlo a sacar todos. ¿Y el papel del Servio cuál es? ¿Como el título de dominio? No es uno de litigio, que no hay como litigios pendientes. O que esa propiedad está, claro, no está con algún litigio. Ahí lo vamos a ver igual en las próximas clases. Ah, Vamos sí, a pues ver ahí qué. cualquier cosita le consulto. Sí, ya. Después tenemos la comunidad en el Código Civil. La doctrina nacional estima que nuestro código adopta fundamentalmente la concepción romanística de la comunidad. El código dedica un título especial a la comunidad, a la que trata como cuasi contrato. Nada dijo el código acerca de la materia relativa a la administración de la cosa común.
aunque no esté expresamente establecido, se entiende que nuestro derecho rige el jus provendi, en que cualquiera puede oponerse a que en la cosa que se ejecutan actos jurídicos o materiales consiste la facultad que cada comunero tiene de impedir las actuaciones de los copropietarios en la cosa común. Se denomina también derecho a veto. Ya esa es la otra postura que hay. Fuentes de la indivisión. La comunidad puede tener por causa un hecho, voluntad o la ley. ¿Ya? El hecho más frecuente que da el nacimiento a una comunidad es la muerte del causante. El ejemplo que había dicho la compañera, ¿cierto? En el caso de una herencia, que se recibe una herencia, ahí se da el nacimiento de una comunidad, porque hay varios herederos, entonces, ¿qué se forma ahí? Una comunidad. Se origina la comunidad hereditaria cuando hay dos o más herederos. La indivisión nace de la voluntad, ya sea de un sujeto como en el caso de un testamento. Por ejemplo, si el causante deja el legado sobre un inmueble a dos o más personas, ya sea de dos o más sujetos, como en el caso de un contrato si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido por la tradición. La indivisión por fuente legal puede citarse de los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos por la ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? Entonces ahí se dan diferentes casos, ¿cierto? De las comunidades o de las copropiedades, ¿ya? La comunidad, ¿cierto? Hereditaria, y en el caso de los edificios, conjuntos habitacionales, acogidos por la ley de copropiedad. Cuando hay condominio, ¿cierto? En un condominio hay un edificio, ahí todos van a ser copropietarios. ¿Ya? Vamos a un break hasta las 8:20. Ya, Bueno, Y ahí profe. seguimos con la comunidad. ¿Ya? Así que estamos de vuelta a las 8:20. Profe, amigo, ¿les puedo consultar si no será problema que cuando estemos en la clase no dejen los micrófonos abiertos, que pueda pasar? Pero por favor, que si no se interfiere mucho de cuando la profe habla. Bueno, Leandro, Es muy lindo escucharlos como debaten y los ejemplos que dan. Por lo menos a mí me encanta. Pero a veces puede pasar que uno deje el micrófono abierto, así que, de hecho, a mí me pasó la clase pasada. a mí es que lo que pasa es que antes lo silenciaban y a mí varias veces se me ha quedado abierto. ¿Por qué razón? Porque me quedó como esa costumbre que uno entraba a la clase y estaba silenciado. Entonces, como que no me fijo en eso. Así que, disculpe, La he sido yo. semana pasada me pasó eso y fue muy tedioso porque al volver a ver la repetición de la clase, me molestaba mi propia voz, así que por eso. Pero era eso nada más, amigo. Ya, Leandro, saludos.
Ya. Volví. ¿Están por ahí? Sí, Sí, profe. sí. Oye, una consulta la semana pasada, ¿usted veía está la PPT? No, no se veía. Ay, ¿por qué no me dijeron? No me dijo nadie. Después me di cuenta en la grabación. Cuando subí la clase Estábamos, dije, hoy dije, profe, nadie me avisó. estábamos tratando de imaginarnos las dispositivas mientras usted hablaba, por eso. Claro, es que yo la veía nomás, pero después yo dije, a lo mejor no la vieron. Yo la veía, pero ustedes no la veían. Y nadie me dijo nada y estuve todo el rato ahí viéndola yo nomás, pues. Ya, sigamos. Derechos de los copropietarios. Se distinguen entre los actos jurídicos que pueden realizarse respecto a la cuota parte y los actos materiales al uso y goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Cuota parte es la porción ideal determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa en común. ¿Ya? Aquí está una parte de la cuota, ¿cierto? Ahí es una porción ideal determinada o determinable de cada comunero de la cosa en común. ¿Alguien estaba hablando, no? ¿Alguien me habló? Ya. Las cuotas pueden ser iguales o desiguales. Si no consta lo contrario, se reputan iguales. ¿Ya? Si no sale estipulado, por ejemplo, si no sale una estipulación que hay una desigualdad, ya que las cuotas son diferentes, ¿cierto? Que son desiguales, ahí se van a reputar iguales. Los actos jurídicos que los comuneros pueden realizar sobre su cuota. Cada copropietario es considerado dueño exclusivo de su cuota parte y pueden disponer de ella libremente en actos entre vivos o por causa de muerte. Pueden arrendarla, cederla, hipotecarla, reivindicarla y además puede ser embargada por sus acreedores. ¿Ya? Aquí habla, ¿cierto?, cuando es copropietario, ¿cierto?, sobre una cuota. Los actos materiales de la copropiedad pueden hacerse sobre una cosa en común. Cada comunero puede servirse para su uso personal de las cosas comunes con tal que las emplee según su destino ordinario y que no entrave el justo uso de los demás comuneros. Extinción de la comunidad. ¿Cómo se extingue esta comunidad? ¿Ya? Si hay una comunidad, entonces la forma de extinguir esta comunidad dice por la reunión de las cuotas de todos los comuneros sobre una sola persona, ya sea comunero o no. Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de una sucesión, de una herencia, de una sucesión hereditaria, ¿cierto? Ya hay 5 comuneros, ¿ya?, de esta sucesión, de esta herencia, y todos estos comuneros, ¿cierto?, pueden vender su cuota a una persona en específico, ¿ya? Puede ser a un mismo familiar, ¿cierto?, que compone esta sucesión, o una tercera persona, ¿ya? En ese caso, entonces, ¿qué pasa? Se reúnen todas las cuotas, pero en una sola persona, ¿ya? Y ahí se extinguiría esta comunidad, ¿ya? Porque quedaría una sola persona solamente, ¿ya? Por la destrucción de la cosa en común, ¿ya? Por ejemplo, si se destruye esta cosa, ya no habría comunidad. O por la división del haber común, ¿ya? En este caso, ¿qué? ¿Cierto? Cada uno se adjudica la parte que le corresponde, ¿ya? Yo soy por ejemplo, también, ¿cierto?, en una comunidad hereditaria, ¿cierto? Ahí los hermanos pueden decir, ya, cada uno de los hermanos se va a quedar con 1000 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a acercar, vamos a sanear ¿cierto?, este terreno, de acuerdo, porque hay una ley especial cuando son herederos, cuando hay familia ya que quiere hacer una comunidad, ¿ya? Y saneamos el terreno, le sacamos el rol que corresponde a cada uno, le hacemos el plano, ¿cierto?, a la propiedad, y ahí la propiedad queda saneada, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ya no hay comunidad, se extingue la comunidad, ¿ya? Y la forma de extinguir, ¿cierto?, por la reunión de los comuneros, pero en una sola persona, por la destrucción de la cosa y por la división del haber común.
Esas son las tres formas de extinguir la comunidad. El artículo 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento. Nadie está obligado a permanecer en indivisión. Entonces, en cualquier momento se puede solicitar esta partición. El legislador propende al término de las comunidades porque éstas entraban en la libre circulación de los bienes, principio que sostiene el derecho civil, excepción en que no se puede hacer uso del derecho a pedir la partición. Cuando se ha pactado la indivisión por un plazo, no se puede exceder a los 5 años, sin perjuicio de renovarlos, y así consintieren los comuneros, los casos de indivisión forzada como la copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? Y ahí después ahora vamos a seguir con los modos de adquirir el dominio, o sea, la forma que nosotros podemos adquirir el dominio, ¿ya? Ya sea en cosas tanto muebles como inmuebles, ¿ya? El Código Civil se aparta del derecho francés y sigue la teoría tradicional del derecho romano en que se adquiere el dominio de las cosas, requiere un título y un modo. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que el Código Civil se aparta del derecho francés, ¿ya? Porque acá, ¿no es cierto?, en nuestro código nosotros tenemos que tener un título y un modo para adquirir, ¿ya? Un título que es un título, por ejemplo, traslaticio de dominio y un modo para adquirir, ¿ya? Tenemos esos dos requisitos para adquirir, ¿ya? ¿Y qué es el título? El título es un hecho o acto jurídico que sirve como antecedente para la adquisición de un dominio u otro derecho real. Y el modo de adquirir es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir que un título, ¿ya? Un título traslaticio de dominio es la compraventa, ¿ya? A través de la compraventa, ¿cierto? Yo hago la compraventa de un bien inmueble, ¿qué haría? Transferir el dominio, ¿ya? Que ese es un título traslaticio de dominio, ¿ya? Y un modo sería a través de la tradición. Entonces tengo que cumplir con el título, ¿cierto? Y con el modo, ¿ya? Se pueden adquirir el dominio u otro derecho real por un solo modo. Nadie puede adquirir por más de un modo. Enumeración de los modos de adquirir. El artículo 588 no es una disposición taxativa porque la doctrina además agrega la ley. Enumera los modos de los siguientes modos, ¿ya? Cuando hablamos de disposición taxativa significa que solamente son los que salen acá, ¿ya? Pero acá dice que, ¿qué hizo la doctrina? La doctrina, los estudiosos, ¿cierto? Agregaron la ley, ¿ya? Entonces, aparte de todos los que habían ahí, agregaron la ley, ¿ya? Y tenemos acá la ocupación, la prescripción, la accesión, la ley, la tradición, la accesión, sucesión por causa de muerte, tradición, prescripción adquisitiva, ocupación y sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Estos son los diferentes modos de adquirir. ¿Ya? Tenemos los títulos y los modos. A los anteriores la doctrina, como le había dicho, agrega la ley. Ejemplo, la ley de expropiación sirve de título y modo para adquirir el bien expropiado. Clasificación de los modos de adquirir, ¿ya? Originarios hace adquirir el dominio independiente del derecho anterior, ¿ya? No necesita, ¿cierto?, un derecho anterior, ¿ya? Eso significa que sea originario. Y dentro de estos tenemos la ocupación, la accesión, la prescripción y la ley. Esos son los originarios. No necesitan un derecho anterior. Y los derivativos, cuando se adquiere el dominio fundado en el derecho que tenía anterior. Tradición, sucesión por causa de muerte, ¿ya? Ahí había un derecho anterior. Por ejemplo, en la tradición, si yo hago la compra-venta, ¿cierto? Había un dueño anterior. Lo mismo por la sucesión por causa de muerte, ¿ya? Se muere, ¿cierto?, una persona y ahí, ¿qué pasa? Van a estar los herederos. Y a título universal se adquiere la universalidad de los bienes de una persona
parte de la alicuota de ellas, ¿ya? Porque cuando se recibe una herencia, ¿cierto? Se recibe a título universal. Haya una universalidad tanto de bienes muebles como inmuebles, ¿ya? Y a título singular se adquieren bienes determinados, ¿ya? A título singular, por ejemplo, sería un legado, que dentro de esa universalidad jurídica que hay, se puede, en este caso, adquirir un legado. ¿Saben lo que es un legado? Un derecho a algo. Ya, sí es un derecho a algo, pero ¿qué tiene de especial con la universalidad? Porque yo como heredero voy a recibir una universalidad jurídica y dentro de esa universalidad yo puedo recibir un legado. Por ejemplo, te dejo de legado tal cosa. Algo significativo, puede ser Claro, cuando Es una una disposición patente de legalmente. algo. claro, por ejemplo, se puede dejar algo en específico, algo que sea sentimental, algo que tenga un valor especial. Dejo delegado, por ejemplo, el piano tanto tanto, del año tanto tanto, dejan algo singular. Sobre esa universalidad se deja algo especial, algo específico, que tenga un valor, ¿ya? Puede ser un valor tanto económico como a lo mejor valórico. Valórico de forma trascendental, ¿ya? Esa es la diferencia que hay en el legado, ¿ya? Porque a título universal adquiere la universalidad de los bienes de una persona y a título singular se adquieren bienes, un bien determinado, un bien específico, ¿ya? Después tenemos la ocupación y la accesión, siempre es a título singular. Tenemos la sucesión por causa de muerte, todos estos son modos de adquirir, que puede ser universal la herencia o a título singular, como habíamos dicho anteriormente, el legado. Tenemos la tradición y la prescripción, ¿ya? Y la excepción que tenemos a título universal cuando es una cesión o por prescripción del derecho real de herencia. ¿Ya? Porque también ¿cierto? En la herencia, yo puedo también vender dentro de la herencia, yo voy a tener una cuota dentro de esa herencia, esa yo la puedo vender igual. Se la puedo vender a algún hermano, ¿cierto? Eso se puede hacer, ¿ya? Entonces es más fácil vendérselo a uno, cuando hay una comunidad, es más factible vendérselo a uno de los mismos herederos, ya porque si entra algún tercero extraño a la comunidad, van a tener que firmar todos para que se pueda vender esa parte. Ya, después tenemos a título oneroso y a título gratuito. ¿Ya? Actos entre vivos son aquellos que no es necesario que opere la muerte de la persona para que deriva el derecho. Y por causa de muerte no se adquiere el dominio sino hasta la muerte del causante. ¿Ya? Y a Profe, título, disculpe que le moleste, ¿usted no puede silenciar todos los micrófonos? a ver, Porque parece que hay porque- micrófonos encendidos. ¿quién lo tiene encendido? No. A ver, acá. No, ahora lo silenciaron. Sí, ahora lo silenciaron. Ya, ahora están todos silenciados. Ya, entonces, a título oneroso, ¿qué significa título oneroso? A título gratuito saben, pero a título oneroso, ¿qué podría ser? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere? A dinero. A dinero, ¿cierto? Sí. Ya.
Naturaleza jurídica de los modos de adquirir. Tenemos la ocupación, que es un hecho jurídico, es la aprehensión material, y el acto jurídico unilateral, animus. La accesión es un hecho jurídico también, la tradición es un acto jurídico bilateral, la prescripción adquisitiva es un hecho jurídico, la posesión por un lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo, cierto? Puedo adquirir por prescripción por cierto lapso de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de que hablaba la compañera, ¿cierto? Que compró una sesión de derecho, ella la forma que va a tener de adquirir va a tener que ser por prescripción, ¿ya? Y ahí tenemos la prescripción ordinaria, que es de 5 años, y la prescripción extraordinaria, que es de 10 años. En este caso, para adquirir esa propiedad por bienes nacionales o para sanearla, piden el plazo ordinario, que es de 5 años. ¿Ya? Jurídica, la alegación de la prescripción, sucesión por causa de muerte, hecho jurídico, la muerte del causante, acto jurídico, unilateral, la aceptación de la herencia o legado. Ámbitos de aplicación de los modos de adquirir. Los modos de adquirir no solo sirven para la adquisición del dominio, sino también otros derechos reales, inclusive derechos personales, ¿ya? Entonces, a través de los modos de adquirir, podemos adquirir tanto el dominio, ¿ya? Sino también otros derechos reales, inclusive hasta derechos personales, ¿ya? ¿Quién quiere leer la ocupación? La ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y los derechos reales. Yo, Ya. ya, dice ocupación, cosas corporales, muebles, los muebles que carecen de dueño pertenecen al Estado. Accesión, cosa corporal, muebles e inmuebles. Tradición, cosa corporales, muebles e inmuebles. Cosas incorporales, derechos reales y personales. Excepcionalmente, universalidades jurídicas. Derecho real de herencia. No pueden adquirirse derechos personalísimos. Prescripción, cosa corporal, muebles e inmuebles, cosas incorporales, pero solo derecho real, excepcionalmente universalidades jurídicas, derecho real de herencia. Ya. Entonces, aquí tenemos la aplicación, ¿cierto?, de los modos de adquirir. La ocupación, que es solamente la ocupación para las cosas corporales. Las cosas corporales, claro, vienen siendo los inmuebles. Está claro. Claro, las cosas corporales, muebles. Cosas corporales, muebles, los inmuebles carecen del dueño, pertenecen al Estado. ¿Ya? Entonces acá dice que los inmuebles que carecen de dueño, estos pertenecen al Estado. Ya tenemos la accesión de las cosas corporales, muebles e inmuebles. ¿Ya? Y la tradición, ¿cierto?, que se hacen de acuerdo a las cosas incorporales, derechos reales personales, y lo que no se puede adquirir son los derechos personalísimos. ¿Saben cuáles son los derechos personalísimos? Los inherentes de la persona. ¿Ya? ¿Cuál sería un ejemplo de un derecho Profesora, personalísimo? una cuota alimenticia de un padre. Sí, eso sería un derecho personalísimo. Ya, eso no se puede transferir. Sucesión por causa de muerte, cosas corporales incorporales, universalidades jurídicas, es decir, todo patrimonio transmisible del causante, no se puede adquirir los derechos personalísimos. Ya, un ejemplo sería la pensión de alimentos que dijo su compañero. ¿Ya? Y aquí vamos a definir, ¿cierto?, la ocupación. La ocupación de los primeros modos de adquirir, ¿ya? ¿Cómo yo puedo adquirir el dominio? La ocupación es un modo de adquirir las cosas corporales muebles, ¿ya? Solamente las cosas corporales muebles se puede adquirir la ocupación, ¿ya? A través de la ocupación, que no pertenecen a nadie mediante la aprehensión material de ellas, acompañada de la intención de adquirirla, supuesto que la adquisición no esté prohibida por las leyes patrias ni por el derecho internacional. ¿Ya? Entonces habla de las cosas muebles. ¿Cuáles serían las cosas muebles? Aquellas ¿Qué que se piensan pueden,
Aquellas que se pueden mover Propiedades, solas, un vehículo, por ejemplo. Claro, un vehículo. propiedades, Es que están las cosas corporales muebles y las inmuebles. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de las cosas corporales muebles y las cosas corporales inmuebles? De que las inmuebles son las propiedades, aquellas que no se pueden mover de un lugar a otro, y los Claro. inmuebles sí. Sí, Por ejemplo, un vehículo. claro. Un vehículo, ¿cierto? Sería una cosa mueble. ¿Ya? Y cosa inmueble sería una propiedad. ¿Ya? Entonces, acá con este modo de adquirir, con la ocupación, solo se puede adquirir las cosas muebles. ¿Ya? No inmuebles. ¿Ya? Entonces, que se trate de cosas que no pertenecen a nadie. La red nullius, ¿ya? Y que la adquisición no esté prohibida por las leyes chilenas ni el derecho internacional. Clase de ocupación, acá tenemos después la accesión, que la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que de ella se junta. Ejemplos serían los productos de las cosas, que son los frutos, frutos naturales y civiles. ¿Ya? La accesión puede ser discreta de fruto o continua por unión. Ahí vamos a ir a dar los ejemplos. Entonces, tenemos la accesión, ¿cierto? Que ahí se puede hacer el dueño de la cosa, pasa a hacerlo de lo que produce o de lo que se adjunta a ella. Frutos o productos. Y aquí va a ser una distinción entre los frutos y los productos. Según el artículo 643, señala que los productos de la cosa son frutos naturales y civiles. ¿Ya? Yo delante di un ejemplo. ¿Cuál podría ser un fruto natural y un fruto civil? Denme un ejemplo de fruto natural y de un fruto civil. Es como el que adquiere un propietario ¿Ya? ¿Cuál sería, por y, ejemplo, un fruto natural? por ejemplo, una herencia, fruto natural, Lo dice la palabra, natural, fruto natural. es como una herencia como por parte de pago, algo así, ¿o no? No. Si lo dice la palabra, Profe, fruto natural. profe, ¿puede ser una elaboración de paneles solares? Es que ese sería ya un producto. Sí, es súper fácil, fruto natural. Lo dice la palabra. Una cosecha, por eso. Claro, una cosecha sería un fruto natural, ¿cierto? Que dentro del terreno, por ejemplo, que si yo heredo un terreno, dentro de ese terreno hay árboles y esos árboles tienen manzana, eso sería un fruto, ¿ya? Producto sería algo que tiene que tener una elaboración, ¿ya? Sería una mermelada, ese sería un producto, ¿ya? Están los frutos y los productos. Y un fruto civil, ¿cuál sería un fruto civil? Porque hablamos de fruto natural y fruto civil, ¿qué podría ser? ¿Puede ser una fábrica? Un fruto civil sería un arriendo, por ejemplo, de esta propiedad. ¿Ya? Entonces, cuando hablas, por ejemplo, habla de frutos, hay una diferencia entre frutos, productos, frutos naturales y frutos civiles. ¿Ya? Cuando habla de frutos civiles, es algo que yo obtengo periódicamente. ¿Ya? Y fruto es que no destruyo, por ejemplo, la cosa madre. ¿Ya? Yo, por ejemplo, de esos árboles, ¿cierto? Que tengo en este terreno, yo saco las manzanas y no destruyo la cosa madre en sí. ¿Ya? Y de los productos, ya los productos, por ejemplo, si yo talo ese árbol y saco leña de ahí, ya estaría destruyendo el árbol. Entonces ahí ya se transformaría en un producto. ¿Ya? Los frutos no destruyen la cosa madre, los productos sí. ¿Ya? Y ahí están entre los frutos naturales, que sería la manzana, y los frutos civiles, que sería un arriendo de esa propiedad. ¿Ya? Y acá sale la descripción. Dice, frutos y productos. El artículo 643 señala que los
productos de las cosas son frutos naturales y frutos civiles. Esta disposición se confunde, sin embargo, con productos y frutos. Frutos sería aquella cosa que se da, ¿cierto?, periódicamente sin alteración sensible de su sustancia que produce otra cosa. Los productos, en cambio, sería aquella cosa que derivan de la cosa madre, pero sin periodicidad o disminución de la sustancia de esta última. Otras disposiciones del Código Civil distinguen, sin embargo, entre frutos y productos. Frutos naturales, de acuerdo al artículo 644, son los que da la naturaleza, ayudado o no, de la industria humana. Comprenden, por tanto, a los naturales propiamente tales o de la industria humana, comprenden ya sea espontáneamente producidos por la cosa, o los frutos industriales, los que produce la cosa con ayuda de la industria humana. ¿Ya? En definitiva es lo que le hablé yo. Los frutos naturales, ¿cierto? Y los productos. ¿Ya? Los productos hay una elaboración y está la intervención del hombre. ¿Ya? Y en algunos casos se destruiría la cosa madre. En el caso de que yo tengo estos árboles, ¿cierto? Tengo la opción de sacar los frutos naturales, que sería la manzana, o los productos, sacaría un producto, la madera, ¿cierto? Corto estos árboles. ¿Ya? Así que hasta acá vamos a llegar, hasta los frutos y los productos. Y la próxima semana seguimos. Ya voy a pasar la lista y les voy a hacer un repaso de la prueba que les toca de ahí de procesal. Si quedaron con alguna duda, me lo preguntan en la próxima clase, ¿ya? Pero en definitiva, lo que me interesa de esta materia es que sepan lo que es la tradición, los modos de adquirir que hay, que es el dominio, que eso es importante para los otros temas que vamos a ver. Profe, disculpe una consulta. ¿Desde dónde empieza la prueba hoy? La prueba de hoy es de derecho procesal. Toda la ya, que vimos de derecho procesal. Ya, profe. ¿Ya? Muy Y amable, gracias. ahora les voy a hacer un repaso cortito. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, ya todas las semanas tenemos pruebas en referencia a los exámenes son por módulos, las notas, los promedios, ¿cómo los resuelven? ¿Es un promedio general? ¿El recuento de todas las notas? Sí, sí, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ustedes están haciendo este asistente jurídico, ¿cierto? Este asistente jurídico tienen 8 pruebas, y ahí se les saca un promedio final. Ustedes hicieron asistente de abogado, ahí se les saca un promedio final de asistente de abogado, asistente jurídico y notaría. Después suman esas 3 notas y ahí les da un promedio. Si ustedes tienen un 6, no dan examen. Si tienen un 5-9, se van a examen. Ya, y los exámenes son generales de todos de los 3 módulos. De los 3 módulos va a ser el examen. Así que van a tener que tratarse de sacar, buenas notas. Por eso yo les estoy haciendo Cada módulo terminado tiene su promedio, ¿cierto? Claro, cada módulo terminado tiene su promedio. Voy a revisar. Se termina este módulo. ¿Y cómo le fue en el otro módulo? Ay, no sé qué promedio saqué. A mí me fue bien, tuve promedio 7. Ah, bien. Caperuza. Profe. Obvio. Profe, yo particularmente prefiero que me vaya mal para hacer un buen repaso y poder aprender aún más. Sí, no, yo en el otro módulo que hice, igual hacíamos repasos si tenían dudas en las preguntas. Les dije yo, incluso les aconsejé que en las pruebas que hagan vayan anotando esas preguntas que les salen. Buena idea. Sí, yo profe, cada prueba que yo hago le saco foto, porque así tengo respaldo. Claro. Eso les sirve porque así van a tener toda la materia, ¿cierto?
Y ahí después ustedes repasan nomás, va a ser un cuestionario. Ya, le voy a Profe, sacar. Profe, lo último. Ya, Leandro, Cachipún, tú primero, yo primero. una pregunta corta. Profe, Ya, toda la información que se almacena en la aula virtual, ¿vio? Que sí, tenemos como el respaldo de las pruebas y de las preguntas que están bien, que están mal. ¿Todo eso va a sí. quedar archivado una vez que termine todo el curso? ¿Se va a borrar? ¿Va a quedar? No queda archivado. Idealmente que ustedes igual tengan un respaldo. Qué bueno, porque eso es una fuente también para nutrirse, ¿no? Sí, que Claro, genial. sí. Por eso yo igual les doy la idea que estas pruebas que hagan tengan las preguntas, porque después como se hace, no sé, pues a lo mejor van a ser 30 preguntas, 10 preguntas por todos los módulos que pasaron, entonces ya ahí pueden repasar esas preguntas que uno le hizo en las pruebas. Y, profe, ¿Mm? la última pregunta mía. Por ejemplo, si una persona, un compañero se exime de los exámenes, ¿los puede rendir de manera opcional? Sí, si quieres, sí. Ya, pero ahí hay que conversar, yo Claro. exámenes de manera... Sí, porque pueda que algún compañero diga, quiero subir la nota y voy a dar el examen. Entonces, ahí está la opción del, o hay algunos que digan, no, no la doy. Entonces ahí tiene autonomía de la voluntad, ya que es un principio del derecho civil. Profe, Ya. una última pregunta, perdón, ¿eh? ¿Eh? Pero en caso de uno dejar un visto bueno para usted y demostrar que es una persona apta y que quiere realmente aprender esto, ¿usted lo puede tomar en cuenta para un futuro a esa persona por si necesita trabajo Sí, o esas sí, cosas? Ya. obvio, de todas maneras. Obvio, de todas maneras, porque, bueno, personalmente yo igual después pretendo hacer otras cosas futuras y así que yo creo que sí, sí voy a tener en cuenta eso yo. Bueno, pues me postulo de acá a futuro Ya. entonces, profe. Profe, disculpe que la moleste de nuevo. La prueba va a estar ahí mismo donde usted me indicó, donde estaba el módulo ese día donde está la prueba, o va a ser otro módulo. Otro módulo, el módulo que sale procesal. Ahí voy a habilitar la prueba. Ahora, Ah, como ya, esta prueba es de procesal, entonces sale prueba número De 1, procesar. módulo de procesal, prueba número 1. ya, ¿Ya? ya, profesora, porque siempre ando perdida en eso. No, pero Es yo que igual envío la foto. me salen como en blanco, no sé por qué, los Ah, módulos. sí, tienes que ingresar nomás y a ese mismo tiquearlo, lo tiqueas y ahí